Les illes declaradas son algo habitual. Trágicamente, nuestro gobierno recurre a la guerra preventiva, lo que en realidad es agresión, y lo hace sin que el pueblo estadounidense se queje. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a vivir con el uso ilegítimo de la fuerza por parte del gobierno. Para construir una sociedad verdaderamente libre, es fundamental comprender y rechazar la idea de iniciar el uso de la fuerza. ¿Y si a veces, para amar de verdad a tu país, tuvieras que cambiar o incluso abolir el gobierno? ¿Y si Jefferson tenía razón? ¿Y si el mejor gobierno fuera aquel que menos gobierna? ¿Y si fuera peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado? ¿Y si fuera mejor morir luchando por la libertad que vivir como un esclavo? ¿Y si el momento de mayor peligro para la libertad fuera ahora? Hi everyone, Judge Andrew Napolitano here for Judging Freedom. Today is Thursday, May 7th, 2026. Max Blumenthal is with us now. Max, I want to start with President Trump in the Oval Office yesterday with 8- and 9-year-old school children. And my friends, this is a little difficult to watch, but Max will analyze it for us. Here's the president talking violence and trash to children. They don't have any guns. So you could have 200. No tienen armas, así que puedes tener a 200,000 personas protestando, y entre ellas hay 5 o 6 locos con armas. Y cuando empiezan a dispararles justo entre los ojos, y ves a uno caer y luego a otro, y tú no tienes armas, de repente una mujer cae muerta con una bala justo ahí, siempre justo ahí. Luego cae otra mujer, y entonces empieza a correrse la voz, y llega el pánico, y salen corriendo. Y no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Puede que seas demasiado joven para esto. No sé si quiero. Bueno, probablemente lo sepan. Probablemente lo sepan mejor que la mayoría. Pero no puedes dejar que un grupo de lunáticos tenga un arma nuclear. El presidente Trump, nunca ha habido un hombre que merezca más un Nobel. There's never been a man that deserves a Nobel. He ended 8 wars, including India, Pakistan. Puso fin a 8 guerras, incluida la de India y Pakistán, que habría sido una guerra nuclear. 8 en total. Y llamé a todo el mundo, Gary, y les dije, ¿sabéis qué? Acabamos de batir todos los récords. Y ahora nos va a tocar asumir un golpe, porque tenemos que ir a Irán para eliminar el arma nuclear. Habrían tenido un arma nuclear en 2 semanas. Recordad, enviamos ese precioso bombardero B-2 y destruimos todo su potencial nuclear. Quedó completamente aniquilado. Para quien no lo sepa, habríamos tenido un Irán con un arma nuclear, y quizá ahora mismo no estaríamos aquí. Así que muchas gracias, y Bryson, muchas gracias. De verdad, llevaste esto a otro nivel. Es cierto. Biden y el presidente Obama decidieron que no era importante, y se equivocan por completo. Muchas gracias a todos. Es capaz de controlarse. Bueno, hay mucho que comentar ahí. Él dice que entre 4 y 5 personas enfermas con rifles de francotirador mataron a 40,000 manifestantes. Así que de alguna manera desmonta la mentira de que entre 30 y 40,000 manifestantes fueron asesinados los días 8 y 9 de enero. Y al mismo tiempo, Trump, en una revelación anterior, una revelación involuntaria, dijo que Estados Unidos había armado a los kurdos y que ellos participaron en esas supuestas protestas, que en realidad fueron disturbios para provocar un cambio de régimen y derrocar al gobierno de Irán. Y aquí estamos, después de 40 días de guerra impuesta a Irán, y Trump no ha conseguido ningún objetivo militar. En los días previos al 28 de febrero, cuando Trump actuó junto a Israel para intentar decapitar al gobierno iraní y a toda su cúpula, él estaba convencido, después de una reunión en la sala de situación con Netanyahu, donde el primer ministro israelí se sentó a la cabecera de la mesa y Trump a un lado, de que esos ataques de decapitación provocarían la rendición de la República Islámica
que las protestas volverían a las calles, desbordarían al gobierno y a la Guardia Revolucionaria y tomarían el control. Después de todo eso, no ha logrado ninguno de los objetivos militares o políticos que había anunciado al principio. Y antes del 28 de febrero, Trump no había ofrecido ninguna explicación al público estadounidense sobre por qué era necesario hacerlo. En el pasado, teníamos a George W. Bush diciéndonos que había que detener las armas de destrucción masiva que han encontrado uranio. Difundieron toda una serie de mentiras sobre nubes en forma de hongo, nubes nucleares inminentes. Y ahora no hay nada. Así que, después de todos esos fracasos, 40 días y luego un alto el fuego, y después Estados Unidos ampliando ese alto el fuego de forma unilateral, cuando los negociadores iraníes ni siquiera se presentaron en Islamabad, porque entienden que esas negociaciones son solo una tapadera para seguir con la guerra. Y, en el fondo, una broma. Donald Trump está intentando convencer a chavales en los colegios de que Irán los va a matar en 2 semanas y de que estamos ante una nueva crisis de los misiles de Cuba. Ese es su mensaje al público estadounidense. Intentar asustar a niños al azar. Pero no le está funcionando. La gente está completamente harta de esta guerra. Donald Trump no puede continuarla, pero al mismo tiempo tampoco puede alejarse de ella, por distintas razones. Y eso, creo yo, es lo que sirve de telón de fondo para el enorme fracaso de Jamal Prigozhin. Pero Max, son 2 guerras distintas. Cambiaron el nombre de Furia Épica a Proyecto Libertad. Eso reinicia el contador. A ver, Furia Épica duró 6 semanas. Proyecto Libertad, ¿llegó siquiera a durar 6 horas? Epic Fury empezó como Epstein Fury y acabó siendo un fracaso épico. Fue un desastre total. El Washington Post está informando ahora de lo que todos sabíamos, que Irán ha arrasado bases militares estadounidenses por toda la región. Según el Washington Post, y como ya sabíamos quienes seguíamos esto más de cerca, se han destruido unas 230 instalaciones militares, entre ellas bases, búnkeres y sistemas de radar valorados en miles de millones, la mayoría en Kuwait y Arabia Saudí, en las bases más importantes. La base aérea de Al Udeid también ha perdido sus principales sistemas de radar. El Washington Post ha publicado hoy, citando una fuente de la CIA, que Irán conserva todavía el 75% de sus misiles balísticos y su capacidad de lanzamiento. Sospecho que eso es una estimación a la baja. Así que volver a la guerra significaría una destrucción aún mayor de las bases estadounidenses. Eso crearía una brecha aún mayor entre Estados Unidos y los estados vasallos del Golfo de los que depende, y que fueron la pieza clave de los llamados Acuerdos de Abraham o los Acuerdos Epstein. Ahora sabemos que Arabia Saudí y Kuwait se negaron a conceder a Estados Unidos derechos de sobrevuelo o de uso de bases cuando Trump lanzó el llamado Proyecto Libertad. Eso demuestra hasta qué punto Furia Épica fue un fracaso épico. Se lanza el Proyecto Libertad y Estados Unidos anuncia que va a escoltar barcos a través del Estrecho de Hormuz. Ninguna compañía naviera acepta, ninguna aseguradora se acoge a esa política. Es absurdo a todas luces. Estados Unidos afirma, o más bien Trump afirma, que la Marina estadounidense proporcionará a los petroleros la ubicación de las minas iraníes, aunque Irán ha perdido la localización de muchas de sus propias minas. No se mencionó la posibilidad de que llegaran drones o misiles hacia esos barcos. Un petrolero surcoreano fue alcanzado, y eso prácticamente marcó el final del Proyecto Libertad. Estados Unidos intentó enviar algunos destructores o quizá otros buques y se encontraron con disparos de advertencia por parte de Irán. Trump declara que la marina iraní ha sido totalmente aniquilada, que el ejército iraní ha sido destruido y que, aún más importante, su bloqueo naval de los puertos iraníes ha devastado por completo la economía del país. Y hoy la CIA, a través del Washington Post, afirma que Irán puede resistir al menos entre 3 y 4 meses bajo el asedio naval estadounidense, mientras la economía global se hunde,
y los fertilizantes dejan de llegar a los agricultores estadounidenses del interior en la base electoral de Trump. Donald Trump, durante una noche entera publicando basura generada por inteligencia artificial, subió una foto, una imagen creada por IA, en la que aparece sosteniendo 5 o creo 6 cartas del juego Uno. Lo curioso es que, según las reglas de Uno, eso significa que está perdiendo, pero él declaró que tiene todas las cartas. En realidad, no tiene ninguna jugada posible, porque teme volver a la guerra y enfrentarse a la destrucción de las bases estadounidenses, al colapso de los estados vasallos del Golfo, que literalmente están al borde de la desestabilización y del hundimiento económico. Dubái tiene solo un 10% de ocupación hotelera, y aún así, no puede evitar ir a la guerra, presionado por los israelíes y por su propia incapacidad para aceptar el fracaso. Así que está atrapado en una política congelada que está destrozando la economía mundial. Trump dice que tiene todas las cartas. En realidad, no tiene ninguna. Y para alguien que ha pasado toda su vida en la cultura turbia de los casinos, el propio Trump Casino, debería saber cuándo retirarse. Pero no lo hace. La gente empieza por fin a hacerse preguntas. ¿Por qué Israel puede tener armas nucleares y Irán no? 39 demócratas de la Cámara ya han hecho esa pregunta. Esto marca un punto de inflexión real, solo por el hecho de que alguien se haya atrevido a plantearlo. Déjame sacar esta carta. Es una carta firmada, en su mayoría, por el caucus progresista del Partido Demócrata. El nombre más destacado es el de Joaquín Castro. Está bajo su firma. Y luego verás todos los nombres conocidos de los demócratas más progresistas. Y sí, plantea la cuestión de por qué unos 150 demócratas de la Cámara no quieren firmar esta carta, porque parece algo de sentido común. Pero la carta declara que Estados Unidos debería poner fin a su política de reconocer la ambigüedad estratégica de Israel sobre su programa nuclear en la instalación nuclear de Dimona, en el desierto del Negev. Esa instalación está completamente fuera de regulación y gracias a la cobertura diplomática de Estados Unidos puede operar sin inspecciones de la OIEA. Y la razón es que ahora Estados Unidos libra una guerra junto a Israel contra Irán, supuestamente para evitar que Irán obtenga armas nucleares. El motivo por el que Irán tiene un programa nuclear con capacidad de ruptura es que ha sufrido una guerra de cambio de régimen por parte de Israel, una potencia nuclear secreta o ambigua. Así que esta carta tiene todo el sentido del mundo. Ha llegado el momento de que Estados Unidos reconozca que está librando una guerra con otra potencia nuclear, que el Reino Unido también ha participado en esa guerra y que también es una potencia nuclear. Y hay una cierta ironía en todo esto. Estados Unidos, de hecho, ayudó a Irán a desarrollar su programa nuclear a través del plan de Eisenhower llamado Átomos para la Paz. El programa nuclear iraní no empezó con la República Islámica. Comenzó bajo el mandato del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Yo mismo visité el reactor nuclear de Teherán, que Pahlavi impulsó con fines civiles, y ahora se ha convertido en motivo de preocupación. En aquel entonces, Israel incluso ayudaba a formar a los físicos y científicos nucleares iraníes. Ahora es motivo de preocupación, porque Israel teme que eso sirva como elemento disuasorio frente a una guerra para cambiar el régimen. Esta carta deja al descubierto la hipocresía de Israel. Menciona a Mordecai Vanunu, que aparte de Julian Assange y unas pocas figuras más, es uno de los denunciantes más valientes de la historia. Era técnico con autorización de seguridad especial en la instalación nuclear del Negev en los años 70 y reveló a los medios internacionales que Israel tenía un programa nuclear secreto que Estados Unidos y Francia habían ayudado a desarrollar. Desde entonces, Israel ha perseguido a Vanunu, lo ha cazado y lo ha torturado durante toda su vida. El Mossad lo capturó después de drogarlo, creo que usando una trampa de tipo honey trap.
Lo llevaron de vuelta a Israel, lo juzgaron, lo condenaron a 20 años o a cadena perpetua y lo mantuvieron en aislamiento durante 11 años. De hecho, conocí a su hermano hace años, cuando estuve en Israel, y me contó que el aislamiento había destrozado por completo la salud mental de Vanunu. Básicamente, Israel lo estaba matando en tiempo real, a través del aislamiento y la tortura, como castigo por haber revelado ese programa. Pero ahora ya no se puede ocultar. Está bajo membrete oficial del Congreso. Un caso que me habría gustado que Joaquín Castro y los demócratas de la Cámara mencionaran es el escándalo de NUMEC, en el que se robó material nuclear. Nuclear material was stolen. Highly enriched uranium was stolen. Uranio altamente enriquecido fue robado de la planta de NUMEC, la Corporación de Materiales y Equipos Nucleares en Apollo, Pensilvania, mediante una operación dirigida por Rafi Eitan, que en aquel momento era uno de los líderes del Mossad, una figura clave en el robo de secretos nucleares de Estados Unidos en muchos ámbitos. Todo este incidente fue encubierto por James Jesus Angleton, que actuaba como doble agente de la CIA y del Mossad, y que además era el responsable de la sección de Israel dentro de la CIA, al mismo tiempo que dirigía sus operaciones de contrainteligencia. Ha llegado el momento de entender cómo Israel obtuvo su capacidad nuclear, no solo gracias a la cooperación secreta con Estados Unidos y a la cobertura diplomática que recibió, sino también robando secretos nucleares estadounidenses, incluso datos del laboratorio de Los Álamos. Esto es lo que los estadounidenses deben saber, que Israel tiene el sistema de lanzamiento que Irán no tiene. Los misiles Jericó 2 y 3. Son misiles balísticos intercontinentales con los que Israel puede aplicar la llamada opción Sansón y atacar objetivos en Europa Occidental e incluso en Estados Unidos si decide hacerlo. Israel utilizó el chantaje nuclear contra Estados Unidos durante la guerra de 1973 cuando creía enfrentarse a una amenaza existencial, después de que las fuerzas egipcias cruzaran el Sinaí y destrozaran columnas de tanques israelíes, mientras Siria avanzaba. En ese momento hubo presión sobre Nixon y Kissinger para autorizar un envío masivo de armas. Y según Jonathan Pollard, el espía israelí que se infiltró en la inteligencia naval de Estados Unidos, ahora es un político israelí y amigo del embajador estadounidense Mike Huckabee. En una entrevista reciente con Jonathan Pollard, contó que la inteligencia israelí llevó al embajador de Estados Unidos a un aeródromo en el desierto del Negev. Le mostraron un avión israelí con un arma nuclear acoplada y le dijeron: vamos a desplegar un arma nuclear sobre Egipto a menos que autorices este envío de armas. Así que hablamos de chantaje nuclear, robo nuclear y tortura de denunciantes como el origen del programa nuclear de Israel. Y ahora todo esto ha salido a la luz, y ha llegado el momento de que el público estadounidense presione a sus legisladores para que añadan su firma a esta carta. ¿Qué llevó a esos 33 o 39, no recuerdo bien cuántos eran, demócratas a escribir esto? Creo que lo que hay es un profundo rechazo a la política general y al espacio que ahora tienen, la libertad política que ahora tienen, para decir cosas que antes estaban prohibidas, tanto en el Congreso como en público, en la vida estadounidense, sobre Israel y esa siniestra relación especial en la que Estados Unidos protege a una potencia nuclear secreta mientras va a la guerra para impedir que otro país consiga un arma nuclear, cuando ni siquiera tiene un programa de armamento. La base del Partido Demócrata está ahora firmemente en contra de esa relación especial con Israel, hasta el punto de que Rahm Emanuel, alguien que perdió un dedo en un accidente de cocina mientras participaba un verano en un programa juvenil del ejército israelí, él mismo y su hermano, que es agente de talentos, están completamente volcados en intentar salvar esa relación con Israel, y ahora se ven obligados a proponer este plan insidioso para que Israel pague sus propias armas con el fin de proteger la relación en su conjunto. The Democratic Party base support
El apoyo de la base del Partido Demócrata a Israel, igual que el de los votantes demócratas, está en cifras de un solo dígito. De hecho, la mayoría de los demócratas ahora apoyan más a Palestina que a Israel, según las encuestas. Y la máscara ha caído por completo con Trump librando esta guerra junto a Israel. Como dijo Pete Hegseth, lo único que van a ver los iraníes son las barras y estrellas y la estrella de David en el cielo. Ahora pueden decirlo sin sufrir ninguna consecuencia. Y de hecho sus votantes se lo van a premiar. La razón por la que tantos demócratas no firmaron esto es porque son ellos los que responden ante la clase donante. Me pregunto, si estos demócratas son conscientes de algo, voy a cambiar de tema, Max, de que hay gente en la Casa Blanca ganando dinero con operaciones bursátiles internas basadas en las manipulaciones del mercado por parte de Trump. Sí. Y esto nos lleva de nuevo a nuestra conversación sobre el Proyecto Libertad, que duró unas 24 horas. Fue un fracaso total. Pero para Trump y sus compinches, para la empresa Trump Incorporated, fue un éxito enorme, porque justo cuando Trump daba por terminado el Proyecto Libertad, de repente unos 7 operadores hicieron grandes apuestas a la baja sobre el petróleo. Estaban apostando a que el precio del petróleo caería. No fueron solo 7, sino varios operadores. 7 horas después de esas operaciones, Axios informó que Estados Unidos e Irán estaban cerca de llegar a un acuerdo y que estaban revisando un memorando de 2 páginas procedente de Estados Unidos, que yo podría haber dicho desde el primer momento que era una completa mentira. Y sé que era una completa mentira por quien firmaba ese artículo. Ese artículo fue escrito por Barak Ravid, que es el principal reportero de Axios sobre los asuntos de Israel y Palestina y sobre Oriente Medio. Está basado en Washington, pero es un veterano de la unidad de inteligencia israelí 800-200, ex reservista del ejército israelí, y en los últimos 19 días ha sido el principal escriba y portavoz de Jared Kushner, Steve Witkoff y Donald Trump. Barak Ravid ha publicado 5 historias falsas afirmando que Estados Unidos e Irán estaban cerca de llegar a un acuerdo o que el conflicto estaba a punto de terminar. Y cada vez que lo hacía, se producían apuestas o posiciones cortas en el mercado del petróleo para generar beneficios de uso de información privilegiada para los allegados de Trump. Parece que hay una coordinación entre Ravid, sus jefes en Axios y la administración Trump para ganar dinero con esta guerra a través de Trump Incorporated, mientras engañan al público. Cada vez que salen esas historias, los funcionarios iraníes las desmienten, como han hecho también esta vez. Mohammad Ghalibaf, el presidente del Parlamento iraní, llamó a Axios focios, como falsios. En 2 ocasiones, Ravid ha difundido o publicado historias fabricadas para justificar una guerra con Irán. Así que estamos ante una red de corrupción en la que se han generado al menos $2.800 millones en beneficios por operaciones con información privilegiada, a través de la publicación de noticias falsas con Barak Ravid y otras fuentes, con el fin de manipular los mercados, mientras Trump pierde la guerra, destruye la economía global y perjudica gravemente el futuro económico de los estadounidenses de a pie, que tienen que pagar precios más altos por el combustible, sobre todo los trabajadores con menos recursos. El Departamento de Justicia afirma que está investigando esas operaciones por valor de $2.800 millones, pero va a ser el mayor encubrimiento que hayamos visto nunca. Nandid Miems Resources. Pero esto también es un escándalo que involucra a uno de los reporteros más corruptos y desacreditados del planeta, Barak Ravid. Y si miras su cuenta de Twitter, o de Twitter X, está teniendo un colapso ahora mismo porque por fin ha quedado al descubierto. Pero también están Jared Kushner, Steve Witkoff y Donald Trump. Y hay otro punto que debería mencionar. ¿Cómo se puede descartar fácilmente cualquier conversación sobre Trump haciendo un trato? Bueno, Jared Kushner y Steve Witkoff sabemos dónde están sus lealtades.
Son básicamente activos israelíes y el equipo negociador iraní lo sabe. El presidente del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní le dijo a nuestro reportero de The Grey Zone, Wyatt Reed, en una entrevista exclusiva, que los iraníes no confían en Witkoff ni en Kushner por esa razón. Y acaban de incorporar a una nueva persona a su equipo, Nick Stewart, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, que es una tapadera israelí en Washington y que ha diseñado toda la política de Trump, incluida su estrategia naval, el llamado Proyecto Libertad. Nick Stewart, en unos comentarios que publiqué durante un panel con Elliot Abrams, y otro de los participantes era el secretario del príncipe heredero Reza Pahlavi, dijo que se opone por completo a cualquier negociación con Irán, incluso con su liderazgo reformista, que está muy dispuesto a llegar a un acuerdo con Estados Unidos, porque según él, todos forman parte de un régimen totalitario que debe ser derrocado. Espera un momento. Está en contra de las negociaciones y aún así forma parte del equipo negociador de Witkoff y Kushner. Jared Kushner acaba de nombrar a Nick Stewart para asesorar a Steve Witkoff sobre el estrecho de Hormuz y estos temas. Esa es la versión oficial. La verdadera razón es dejar fuera a J.D. Vance y asegurarse de que no haya ningún acuerdo, de acuerdo con los objetivos de Israel a los que todos estos personajes sirven. Una vez más, la Fundación para la Defensa de las Democracias es el principal centro de pensamiento de Israel en Washington y ha diseñado toda la política de Trump mientras apartaba a cualquier voz racional de su administración. Vaya. ¿Tienes 2 minutos más para hablar con nosotros sobre la libertad de expresión en el Reino Unido? Tengo más de 2 minutos, si tú también los tienes. Sí, a ver, hay 2 incidentes en el Reino Unido y voy a intentar resumirlos en un par de minutos, que ponen de relieve. Solo decía en sentido figurado. Puedes tomar todo el tiempo que quieras, Max. Vale, no sabía si tenías otro invitado. Hay 2 incidentes en el Reino Unido que muestran cómo los derechos de los ciudadanos británicos se han ido deteriorando hasta un punto sin retorno, por culpa de un liderazgo político completamente vendido y ocupado, al menos aparentemente encabezado por el primer ministro Keir Starmer. El primero es este extraño caso de apuñalamiento en el que un hombre con problemas mentales evidentes, un inmigrante musulmán en el Reino Unido, supuestamente apuñaló a 2 judíos, y digo supuestamente porque eso es todo lo que informó la prensa británica, en el barrio de Golders Green en Londres, una zona de mayoría judía. Se dijo que fue un terrible ataque antisemita, y eso llevó a Keir Starmer a pronunciar un discurso nacional en el que culpó de forma clara y directa a las marchas pro-Palestina. Y dijo que quienes marchan son cómplices de todo esto y que deben ser criminalizados y castigados por decir frases como globalizar la intifada, sugiriendo que aplicaría 14 años de prisión a cualquiera que lo dijera. Lo que Starmer no mencionó y que la Policía Metropolitana ocultó fue que ese mismo hombre, para empezar, no tenía nada que ver con el movimiento de solidaridad con Palestina, y que más temprano ese mismo día había apuñalado a un hombre musulmán que vivía en su piso. Y además, en 2008 había atacado a agentes de policía. Era una persona bajo vigilancia según el programa Prevent del Reino Unido, un programa de lucha contra la radicalización que evidentemente fracasó. Así que este supuesto atentado terrorista parece más bien un ataque aleatorio cometido por un hombre con problemas mentales. Y luego, los medios británicos procedieron a culpar de ese ataque a Irán a través de un grupo que no existe en ningún sitio, salvo en Telegram, llamado Ashab al-Yamin al-Islamiyya. Es un canal de Telegram que se atribuye cualquier ataque en una zona judía, incluso un robo de coche en un barrio judío, un incendio, cualquier cosa que ocurra. Se atribuyen la autoría y dicen, somos parte de la resistencia iraní. ¿Quién estaría detrás de un canal así?
¿Quién se beneficiaría de culpar a Irán de todos esos ataques? Pues, obviamente, Israel. Y como hemos explicado en The Grey Zone, en una investigación publicada por Wyatt Reed, todo apunta con bastante claridad a una operación de inteligencia israelí para atribuirse esos ataques aleatorios y echarle la culpa a Irán. Who take credit for these random attacks and blame it all on Iran. And then you have like the British Telegraph. Y luego tienes, por ejemplo, al Telegraph británico, al Times de Londres, y ahora al propio Keir Starmer, repitiendo esa acusación y culpando a Irán. Dicen que se trata de ataques motivados ideológicamente, con el objetivo de acabar con lo poco que queda de los derechos de expresión de los ciudadanos británicos, de frenar el movimiento de solidaridad con Palestina en favor de Israel, porque el establishment británico teme perder el control. El segundo caso es el de los llamados Filton Six, esos activistas de Palestine Action que fueron juzgados por intentar cerrar y ocupar una fábrica propiedad de la empresa estatal israelí de armamento Elbit Systems. Tiene fábricas por todo el Reino Unido, y Palestine Action, que es un grupo de acción directa contra el genocidio, ha conseguido cerrar fábricas de Elbit Systems que estaban directamente implicadas en el genocidio de Gaza y ahora en la guerra con Irán. Este juicio fue un montaje total, como informamos en The Grey Zone y como ya habíamos comentado antes. Y llegó el veredicto. Muchos de los acusados, de esos 6, creo que 4 de ellos ahora se enfrentan a largas penas de prisión. Uno de ellos afronta una condena por causar lesiones graves. Sin embargo, al jurado no se le permitió saber que en este caso el juez puede condenarlos por terrorismo con el fin de ilegalizar a todo el grupo como organización terrorista. The defendants were not allowed to mention what the target of their activism was, which is Elbit Systems. They were not allowed to use the term genocide or discuss the situation in Gaza in court, and British citizens outside the court were arrested for holding signs of advising jurors of their rights under a law that's actually enshrined in British law called jury equity, that they have the right to acquit a defendant based on their conscience. So you saw scores of British citizens holding signs advising jurors of their rights and being arrested outside the courtroom. That's how much Israel and Israeli influence in the UK has corroded and shredded the rights of British citizens in a country that doesn't have a First Amendment like we have. And I should mention, this is kind of like breaking news. Y debería mencionar algo que es casi una noticia de última hora. El juez de ese juicio, Jeremy Johnson, que fue abogado del MI6 y de la Policía Metropolitana, fue ascendido apenas unas horas después del veredicto. Estaba clarísimo que todo estaba amañado. Y la razón por la que creo que es importante hablar de esto, pues quiero decir, en un programa llamado Judging Freedom, donde usted se preocupa tanto por los derechos constitucionales de los estadounidenses, es que si miramos al Reino Unido, ahí es donde creo que parte de nuestro liderazgo, el que está comprado y pagado por el lobby israelí, quiere llevar a nuestro país. Y lo único que tenemos para detenerlos es la Constitución. To stop them is the Constitution. Bueno, este programa de hoy podría llamarse The Grey Zone en Judging Freedom, porque has sido como un auténtico torbellino, con tu forma tan clara de contar todas esas historias increíbles que los medios tradicionales no quieren cubrir en absoluto. Max, muchísimas gracias. No tengo tiempo para entrar en los detalles de todo lo que has comentado, pero esta audiencia es enorme y va a crecer de forma exponencial gracias a tu impresionante conocimiento y a la brillante manera en que explicas todos estos acontecimientos. Gracias, amigo mío. Te deseo lo mejor. Mis mejores deseos también para tu familia. Esperamos volver a verte pronto. Muchas gracias, juez. Gracias por dedicarme su tiempo. Claro, de verdad es increíble su dominio de los hechos y la forma tan convincente en que sabe explicarlos. Mañana, al final de la semana y al final del día, a las 4 de la tarde, con Larry Johnson y Ray McGovern,
La mesa redonda de la comunidad de inteligencia, el juez Napolitano en Judging Freedom. Judge Napolitano for Judging Freedom.